En nombre de Dios, la patria y las mujeres de Chile, damos por iniciada la sesión. Señora secretaria, ¿lo cuenta? Presidente, hay un documento en la cuenta que corresponde al informe de participación ciudadana en el Congreso Virtual, que se elabora aquí en el Senado, relativo al proyecto iniciado en moción del senador Proens, del senador Sangüesa, de las senadoras Núñez y Órdenes, relativo a perfeccionar el sistema de pago de pensión alimenticia con el objeto de limitar ciertos derechos del padre deudor de pensión de alimentos. El documento se lo van a hacer entrega en este momento. Y resumidamente, presidente, hubo 557 votos con un 84,4% a favor y hay comentarios positivos y negativos. Eso está en el documento que tienen a la vista, presidente. Y esa es la cuenta, presidente, nada más. Muchas gracias, secretaria. Hoy día tenemos dos invitadas que tienen que ver con el proyecto de sociedad conyugal y también vamos a recibir en audiencia representantes de Yo Quiero Estar, que solicitaron poder exponer en la comisión respecto a un proyecto que es la radiografía del trabajo remunerado y familia y propuestas que ellas tienen en la materia. Entonces saludamos a la académica de la Universidad Austral de Chile, señora María Paz Gatica, y a la representante de la Asociación de Abogadas Feministas, señora Josefa Balmaceda, de la Comisión de Familia e Infancias de ABOFEM. Están presentes. Sí. Están las dos presentes ahí. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por participar. Antes de darles la palabra, ofrezco la palabra, senadora, senador, en varios. No habiendo varios, entonces saludamos a la señora María Paz Gatica para que habíamos quedado en la sesión anterior de que nos pudiese profundizar de un tema y que tenía que ver con los bienes que eran adquiridos con subsidio durante la vigencia de la sociedad conyugal. María Paz. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio agradezco a las senadoras y senadores por invitarme una vez más en esta oportunidad a profundizar sobre el punto que quedó pendiente en la sesión anterior, que era precisamente, como usted indicó, sobre la situación de los bienes adquiridos con subsidio durante la vigencia de la sociedad conyugal. Envié una presentación que no sé si podemos proyectar o la comparto yo. Ahí, eso. Bien, como les decía entonces, el punto en que, digamos, se suscitó el interés la semana pasada era respecto de la situación de estos bienes que se adquieren con subsidio durante la vigencia de la sociedad conyugal, y mi presentación de hoy, corresponde a 4 tablas que lo que hacen es contrastar la situación que tenemos hoy día respecto de los bienes adquiridos con subsidio, tanto en el caso de que lo adquiera el marido como en el caso de que lo adquiere la mujer, y 3 posibles escenarios, ¿verdad?, que son los escenarios que se podrían presentar con el fin de otorgar estos insumos para la elaboración de las indicaciones que les parezca, digamos, conveniente presentar. Y esta es la situación actual, como se ve en la lámina. Cuando tenemos a una pareja que está casada en sociedad conyugal, como sabemos hasta el momento el régimen de sociedad conyugal por su propia estructura solo está reservado para matrimonios entre personas de distinto sexo, y por eso hago aquí, ¿verdad?, la precisión de marido adquirente y mujer adquirente. Cuando es el marido el que adquiere el subsidio, el bien va a ser parte del haber social absoluto. Para adquirirlo no requiere autorización de la mujer. En realidad, para adquirir bienes inmuebles en el contexto de la sociedad conyugal no se requiere autorización de la mujer, es para enajenarlos, gravarlos, arrendarlos, etcétera, ¿verdad? Pero para adquirirlos no se requiere autorización de la mujer. Y acá, en cuanto a la administración de este bien inmueble que se ha adquirido con subsidio habitacional, hago la distinción
entre qué ocurre en los primeros 5 años una vez que se adquiere y luego qué ocurre transcurrido esos 5 años. Y esto porque la regulación sobre subsidios habitacionales impone restricciones en la administración de este inmueble a las personas que lo adquieren, en el sentido de que no se puede vender y no se puede arrendar, en realidad no se puede enajenar, ¿verdad? Y no se puede arrendar durante este periodo que es común en la mayoría de los subsidios habitacionales, que es de 5 años, ¿verdad? Luego, transcurrido ese periodo de 5 años, se puede solicitar la movilidad habitacional y ya se levantan las restricciones y se puede enajenar, se puede arrendar, etc. Y entonces, en los primeros 5 años, cuando es el marido el que adquirió este inmueble, va a tener una doble restricción, ¿verdad? Por una parte, va a tener estas restricciones de la normativa de subsidios que le impide vender y le impide arrendar, pero además, en todos los demás actos que tengan que ver con el inmueble, van a regir las restricciones propias de los inmuebles sociales, ¿verdad? Que son las que conocemos típicamente de la sociedad conyugal, que están en el artículo 1749 del Código Civil. Una vez que transcurren esos 5 años y se levanta la restricción, entonces el marido va a seguir administrando este bien inmueble, pero continúan las restricciones propias de los inmuebles sociales y que, como sabemos, suponen la necesidad de solicitar autorización de la mujer o del juez en subsidio para realizar alguno de estos actos que están enumerados en esa norma, ¿verdad? Que es el 1749 del Código Civil. Y finalmente, cuando se disuelve la sociedad conyugal, sea porque los cónyuges terminan su vínculo matrimonial o bien porque se separan de bienes, ya sea convencional o judicialmente, o se cambian al régimen de participación en los gananciales de manera convencional, este inmueble que pertenecía al haber social absoluto, precisamente por pertenecer al haber social absoluto, ingresa a la masa común y, por lo tanto, en principio, se divide, ¿verdad? Se divide, se liquida y corresponde la mitad a cada uno. Ahora, como sabemos, en la sociedad conyugal, la mujer, como no es administradora, tiene la posibilidad de renunciar a los gananciales. Y si eso ocurre en este supuesto, entonces el inmueble se queda en el patrimonio del marido. Y en el caso de la mujer, cuando es la mujer la que adquiere con subsidio, se aplican reglas especiales, ¿verdad? En primer lugar, si bien el patrimonio técnicamente ingresa al haber social absoluto, en realidad recibe el tratamiento que nosotros conocemos como el del patrimonio reservado de la mujer casada, que es este punto que ha sido tan, digamos, debatido y tan difícil de superar. El patrimonio reservado de la mujer casada, que está en el artículo 150 del Código Civil. Y de eso se derivan, ¿verdad?, algunas de las consecuencias que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, para adquirirlo no requiere consentimiento o autorización del marido porque ella actúa como separada de bienes en estos casos y por lo tanto por sí misma, sin autorización del marido, puede adquirir con subsidio. Durante los primeros 5 años ella lo va a administrar, pero con las restricciones de la normativa de subsidios que le impiden venderlo, enajenarlo, arrendarlo. Transcurridos esos 5 años, y aquí viene una diferencia, ¿verdad?, la mujer administra ese bien sin restricciones. Y eso es interesante porque esto supone, ¿verdad?, que está incluso en mejor posición que respecto de sus bienes propios. En la sesión anterior hablábamos de, ¿verdad?, el caso de Sonia Arce, que es el caso que llevó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana, y el caso de Sonia Arce era una mujer que tenía un bien que era propio, no era social y no lo había adquirido en su patrimonio reservado, sino que era propio y ella no lo podía administrar. En este caso, como el bien adquirido con subsidio va al patrimonio reservado, ella lo puede administrar libremente, sin ninguna restricción y sin necesidad de pedirle autorización a su marido, por ejemplo, para enajenarlo, gravarlo, arrendarlo, etc. Y por último, el resultado que ocurre cuando se disuelve el régimen es que este bien, por ser, aunque sea del patrimonio reservado, técnicamente es un bien social y por lo tanto, en principio, ingresa a la masa común y tendría que dividirse, a menos que, de nuevo, la mujer renuncie a los gananciales y en ese caso, entonces, si ella renuncia, el bien se queda en su patrimonio y ella conserva el bien completo. Ahora, esta es la situación que tenemos actualmente y es bien importante tener presente que cuando se toma una decisión respecto de los subsidios, en Chile la mayoría de los subsidios se adjudican a mujeres. Si uno mira, por ejemplo, la caracterización de beneficiarios del sistema integrado de subsidios por sexo, se advierte un aumento progresivo de las postulaciones y adjudicaciones de mujeres que superan a las de los hombres. Y así como dato, para el periodo que va entre 2011 y 2022,
se adjudicaron subsidios a alrededor de 107.000 postulaciones de hombres y cerca de 226.000 postulaciones de mujeres. O sea, en el periodo de 2011 a 2022 fueron más del doble de subsidios que se asignaron a mujeres. Y si uno mira solamente el último año, el año 2022, de hecho, el número triplica. Las mujeres triplican a los hombres en los subsidios. Entonces, la materia de subsidios es una materia especialmente sensible para las mujeres. Ahora sí podemos pasar a la siguiente, ¿verdad? Esto es un primer escenario, ¿verdad? ¿Qué pasaría con el bien adquirido en subsidio si es que adoptamos un régimen con administración igualitaria que no tenga una regla especial para los bienes adquiridos por subsidio? Y aquí por administración igualitaria me refiero a un modelo como el que se discutía en la sesión anterior, que era aquel en que la administración es conjunta para los bienes de mayor relevancia social, digamos, social me refiero de la sociedad conyugal, para los bienes de mayor relevancia patrimonial para la familia, entre ellos los inmuebles, ¿verdad? Y en los demás actos, actos y contratos que se celebran respecto de los bienes sociales, cada uno indistintamente puede celebrarlos sin necesidad de consentimiento del otro. A eso me refiero con un sistema o régimen de administración igualitaria, conjunta para bienes relevantes, indistinta para lo demás, ¿verdad? En este caso, entonces, si cualquiera de los cónyuges adquiere con subsidio, el patrimonio al que ingresa es el patrimonio social, porque los bienes que se adquieren con subsidio son bienes que se adquieren a título oneroso durante la vigencia y conforme a las reglas generales del sistema ingresaría al patrimonio social. Aquí, si es que se elimina el haber relativo, no haríamos esta distinción entre haber absoluto, haber relativo, ¿verdad? Si es que se mantuviera, igual que en el caso anterior, sería haber absoluto. Para adquirirlo, ninguno de los cónyuges requiere la autorización del otro, al igual que en el caso anterior. Aquí empiezan, digamos, un poco las diferencias, porque durante los primeros 5 años, como sabemos, pasaría lo mismo, independiente de quién lo adquiera, el bien inmueble va a estar sujeto a las restricciones de la normativa sobre subsidios que impiden enajenarlo, impiden arrendarlo, en realidad. Pero adicionalmente, para los actos que no estén dentro de esas restricciones específicas del subsidio, rigen o regirían las restricciones que son propias de los inmuebles sociales y que se mantienen en básicamente todas las versiones del proyecto de ley y las indicaciones que se han presentado, ¿verdad? Es un supuesto de administración conjunta. Los bienes inmuebles en general se administran de manera conjunta y eso significa que para enajenar, gravar, prometer grabar, enajenar, arrendar por largo tiempo, etcétera, se requiere siempre el consentimiento de ambos. Por lo tanto, en este caso, significa que el inmueble, independiente de quién lo adquiera, una vez que ingresa al patrimonio social, queda sujeto a esta restricción de que se tiene que administrar conjuntamente porque es un inmueble social. En la administración posterior a esos 5 años se levanta las restricciones propias de la normativa sobre subsidio, pero se mantiene esta restricción de tener que administrarlo conjuntamente. Por lo tanto, ninguno de los dos va a poder enajenar este inmueble o va a poder arrendar por largo tiempo este inmueble sin el consentimiento del otro. Y si se llegase a disolver el régimen, entonces el bien, por ser un bien social, que pertenece al patrimonio social, entra a la masa común y por lo tanto su valor se va a dividir entre ambos en la liquidación. Esa sería la situación en que no tuviésemos regla especial. En la siguiente lámina, entonces, tenemos una tabla que muestra qué pasaría si se introdujera una regla especial para los bienes adquiridos con subsidio, y esta regla especial consiste en que el bien adquirido con subsidio no sea social, sino que sea un bien propio del cónyuge que lo adquiere, y además esta, digamos, idea que se había presentado, que se había discutido, que era la posibilidad de que, aunque sea un bien propio, automáticamente quede constituido como bien familiar. Y aquí entonces está el análisis de qué pasa si es que es el marido el que adquiere y qué pasa si es la mujer la que adquiere. Como es un bien propio, si el marido lo adquiere, queda en el patrimonio del marido, ¿verdad? Para adquirirlo no va a requerir autorización de su mujer porque eso se sigue manteniendo, ¿verdad? En el caso de los primeros 5 años de administración, el marido administraría este inmueble, pero con las restricciones sobre normativas como subsidio que he mencionado reiteradamente, y además con las restricciones del bien familiar. Y las restricciones del bien familiar
hasta el momento, con lo que tenemos hoy día en la legislación vigente, supone que tiene que tener el consentimiento, ¿verdad?, de su mujer para enajenar, para grabar, para arrendar, etcétera. Es bastante similar a las restricciones que tiene por la propia sociedad conyugal, ¿verdad? Hay obviamente otros efectos que tienen que ver con qué es lo que ocurre en el caso de que se produzcan, digamos, la insolvencia, si es que los acreedores pueden perseguir ese bien o no. Hay otras reglas, ¿verdad? Pero en cuanto a la administración, es bastante similar a la sociedad conyugal. Y una vez que se levanta la restricción, el marido sigue administrando, pero se sostienen todavía las restricciones del bien familiar. Recordemos que en este supuesto el bien es propio, por lo tanto no se le aplican las reglas de la sociedad conyugal, sino que se le aplican únicamente las reglas del bien familiar, pasada la restricción del subsidio. Y finalmente, en el caso de que se disuelva el régimen y se liquide la sociedad conyugal, el bien queda en el patrimonio del marido. Por lo tanto, en ese caso, la protección que otorga, ¿verdad?, este sistema a la mujer de ese marido que adquiere es únicamente durante la vigencia del régimen, porque al término del régimen ese bien permanece en el patrimonio del marido porque es de naturaleza propio, es propio del marido. En el caso contrario, que sea la mujer la que adquiere, ¿verdad?, el panorama es bastante similar al del marido, pero el resultado final quizás es el más interesante, que es que si se disuelve el régimen, este bien inmueble va a quedar en el patrimonio de la mujer. Entonces, si uno contrasta esto, por ejemplo, con la situación actual, esto es más restrictivo que la situación actual para la mujer adquirente, en el sentido de que va a tener las restricciones sobre subsidio, pero adicionalmente va a tener las restricciones sobre el bien familiar, y pasado los 5 años queda con las restricciones del bien familiar hasta que se logre, digamos, levantar o alzar la restricción del bien familiar. Habría que desafectar el bien familiar. En contraste con la situación actual, es más restrictivo desde el punto de vista de la administración, pero desde el punto de vista de la liquidación, la mujer siempre conservaría este bien sin necesidad de tener que renunciar a los gananciales, que es la figura que tenemos hoy día, ¿verdad? Como en este caso, en un supuesto de administración igualitaria o equitativa, podríamos llamarle, no existe esta diferencia entre administrador y cónyuge que autoriza, entonces no necesitamos la figura de la renuncia a los gananciales y este bien quedaría siempre en el patrimonio de la mujer. Entonces, es más restrictivo durante la vigencia, especialmente durante la vigencia de la restricción del bien familiar, ¿verdad?, mientras dure la declaración de bien familiar, pero al término del régimen se asegura que ese bien siempre se queda en el patrimonio de la mujer sin necesidad de que tenga que aceptar o renunciar al resto de los bienes sociales en la liquidación, ¿verdad? Eso sería en el caso de que se introduzca esta regla especial de que se trate de un bien propio con la declaración automática de bien familiar. Lo que sí es importante acá tener presente es que en el caso de que sea el marido el que adquiere, al término del régimen, esta regla perjudica a la mujer en el sentido de que no le va a corresponder ninguna parte del inmueble. Entonces, contrastado con la situación sin regla especial, en la situación sin regla especial, en cualquier supuesto, siempre a la mujer le corresponde la mitad, al marido le corresponde la mitad. En cambio, en este supuesto, el resultado de esa liquidación y la situación en que va a quedar la mujer respecto de ese inmueble va a depender de quién lo adquirió. Si lo adquirió su marido, ella no va a tener ninguna participación respecto del valor de ese inmueble. En cambio, si lo adquirió ella, lo va a conservar completo. Teniendo presente que en el fondo en Chile la mayoría de los subsidios se adjudican a mujeres, lo más probable es que se dé el supuesto de la mujer adquirente y entonces esos bienes van a quedar en el patrimonio de la mujer. El problema que yo advierto en este modelo, y es algo que mencioné en la última sesión, es que en los supuestos, en el tipo de familia, ¿verdad?, y en el tipo de patrimonio al que normalmente ingresan, o las familias que adquieren un bien con subsidio, este bien con subsidio es normalmente el principal bien que tiene el patrimonio, ¿verdad? Es el bien de mayor valor, es el bien más importante. Por lo tanto, cuando se adquiere un bien con subsidio
y se excluye del patrimonio social, como en esta figura, ¿verdad? Eso significa que estamos vaciando los activos de la sociedad conyugal de manera bastante importante. Es decir, vamos a tener un sistema que tiene una administración equitativa del patrimonio social, pero cuando el bien principal de ese patrimonio social se adquiera mediante subsidio, ese bien va a quedar excluido del patrimonio social. Por lo tanto, lo que se va a administrar de manera equitativa va a ser el resto de los bienes que en la gran, digamos, en un porcentaje importante de nuestra población van a ser bastante menores en comparación con el bien que está quedando fuera. Y entonces aquí hay una cuestión que quizás podría uno pensar que es un poco de principio, ¿verdad? Pero supone sacrificar este carácter solidario de la sociedad conyugal en que se comparte, ¿verdad?, el patrimonio familiar, tanto en sus activos como en sus pasivos, porque el bien más importante del patrimonio familiar está fuera. Y con eso hay que tener bastante cuidado respecto de su correlato desde el punto de vista de las deudas, porque si las deudas que se generan para la mantención de la familia van a ser sociales y por lo tanto va a tener que responder el patrimonio social, hay que tener cuidado porque ese patrimonio social se puede haber vaciado de manera bastante importante por el hecho de haber dejado este bien excluido. Solamente como les estoy dando, digamos, los puntos que hay que tener presente cuando se adoptan estas decisiones. Y por último, en la última diapositiva, hay un escenario alternativo, ¿verdad? Que se comentó en la sesión anterior también la posibilidad de que esta regla especial para subsidios, es decir, que el bien sea propio y que además se declare automáticamente como bien familiar, opere solamente cuando es la mujer la que adquiere el subsidio, o sea, en la mayoría de los casos, pero que no se aplique ninguna regla especial y por lo tanto se apliquen las reglas generales cuando el que lo adquiere es el marido. Y aquí entonces queda reflejado cómo sería este escenario. Y entonces en el caso de que fuera el marido el que adquiere, el bien entra al patrimonio social, para adquirirlo no requiere la autorización de la mujer, durante los primeros 5 años tiene 3 tipos de restricciones en la administración. No el marido, sino que el bien tiene 3 tipos de restricciones para su administración. Primero, las propias de la normativa sobre subsidios. Por lo tanto, no, aunque sea social, no se puede enajenar, no se puede arrendar. Luego, encima de eso, serían las restricciones sobre el bien familiar y adicionalmente serían las restricciones que se aplican a los inmuebles sociales que requiere esta administración conjunta para los actos más relevantes, ¿verdad? Por lo tanto, ahí habría no solo las restricciones sobre subsidios, sino que confluyen las restricciones del bien familiar, que son bastante similares a las restricciones de inmuebles sociales, entonces tiene doble restricción respecto de una gran cantidad de actos que en realidad son los mismos, ¿verdad? Y luego, transcurridos los 5 años, ya se podría levantar las restricciones de la normativa sobre subsidio y quedarían entonces las restricciones del bien familiar más las restricciones propias de los inmuebles sociales que requieren actuación conjunta. Y cuando se termina la sociedad conyugal, el bien entra a la masa común y se podría dividir entre ambos su valor. Aplicándole reglas, esas serían las reglas generales, ¿verdad? Aplicándole regla especial a la mujer, el inmueble ingresaría al patrimonio de la mujer no requiere autorización del marido para adquirirlo, los primeros 5 años es un bien propio de ella, por lo tanto lo administra ella, pero con las restricciones de la normativa sobre subsidios y del bien familiar, que supone requerir el consentimiento del cónyuge para determinados actos. Luego de los 5 años quedarían solamente las restricciones del bien familiar mientras no se obtenga la desafectación. Y en el caso de la liquidación, queda en el patrimonio de la mujer. Entonces, si uno lo analiza, este es el escenario que se parece más a la situación que hoy tienen las mujeres casadas en sociedad conyugal cuando adquieren un bien con subsidio. Porque si uno compara la columna de mujer adquirente de la primera lámina con la columna de mujer adquirente en este caso, efectivamente hay una diferencia técnica en cuanto a qué patrimonio ingresa el bien, porque en el caso actual, con el patrimonio reservado, los bienes del patrimonio reservado son técnicamente sociales, pero en realidad durante la vigencia
se aplican las reglas de la separación de bienes, ¿verdad? Y por lo tanto la mujer tiene bastante libertad. ¿Qué diferencias tendría? Tendría la diferencia de que pasados los 5 años, hoy día la mujer que adquiere con subsidio administra libremente el inmueble, mientras que en este escenario la mujer estaría sujeta a las restricciones del bien familiar a menos que obtenga la desafectación. Por lo tanto, tiene una restricción mayor. Pero el beneficio final, ¿verdad?, sería que siempre este inmueble queda en su patrimonio, mientras que hoy tiene que renunciar a los gananciales para que quede en su patrimonio. Entonces, este escenario es más parecido a lo que existe hoy día en términos de beneficios para las mujeres adquirentes. Y este escenario lo que hace es proteger en algún sentido a la mujer no adquirente, ¿verdad?, porque tiene una serie de restricciones, el marido, que el bien sería social, el marido, y tiene una serie de restricciones para administrarlo, por lo tanto no sería él propiamente el administrador, y en la división le correspondería a la mujer una parte de ese inmueble. Entonces, el objetivo que tenía yo con esta presentación era mostrarles cuáles eran todos los escenarios, ¿verdad? Y lo que yo creo que uno tiene que intentar, digamos, dilucidar es qué es exactamente lo que queremos lograr en el caso de la adquisición de bienes con subsidio y particularmente en el caso de la adquisición por mujeres casadas en sociedad conyugal respecto de bienes con subsidio. Queremos lograr que la mujer tenga la mayor libertad posible en la administración de ese bien cuando es ella la que adquiere, y cuando es el marido queremos lograr que haya la mayor restricción posible, o más bien nos está preocupando a dónde va a parar ese inmueble si es que los cónyuges terminan su vínculo, ya sea por divorcio, por nulidad, por la razón que sea, por muerte, ¿verdad? O bien si es que el régimen se disuelve porque se separan de bienes o pasan al régimen de participación en los gananciales. Si esa es la preocupación, si la preocupación es que el inmueble quede necesariamente en el patrimonio de la mujer, solamente eso ocurre en los últimos 2 escenarios, es decir, cuando hay una regla especial para subsidios para ambos, independiente de quién sea el adquirente, o si es que hacemos una regla especial para subsidio exclusivamente para la mujer. Entonces, determinando exactamente qué es lo que nos preocupa más, si es asegurarle un ámbito de libertad a la administración, o bien asegurarnos de que el inmueble quede en poder de la mujer si es que el matrimonio termina o si es que el régimen termina, podemos escoger cuál es el escenario, ¿verdad?, que nos parezca que protege de mejor manera tanto a las mujeres adquirentes como a las mujeres cuyos maridos adquieren. Lo que sí es cierto que yo diría que hay que tener 2 elementos en consideración, y esto también ocurría, como lo decía en el escenario anterior, con la regla especial aplicable a cualquiera de los 2 que adquiere, y en este escenario también, porque este escenario sería, teniendo en cuenta que la mayoría de los subsidios se asignan a mujeres, sería el escenario más común. En ambos escenarios se produce un, como les llamaba yo, vaciamiento, ¿verdad?, o una restricción importante de los activos del patrimonio social, que hay que tener presente que eso va a ocurrir, y por lo tanto hay que, por una parte, equilibrar bien respecto de las deudas y fijarse bien cómo se produce ese contraste, ¿verdad?, entre activos y deuda, por una parte. Y por otra parte, hay que tener presente que al término del régimen, digamos, va a haber supuestos en que el inmueble va a ir a parar a uno solo de los patrimonios y no se va a compartir, y por lo tanto la liquidación va a ser únicamente sobre los pocos bienes sociales que existan además de este inmueble. Y a mí me gustaría introducir un elemento adicional, y es que hay que tener presente también que hoy día tenemos matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, si se adopta una regla que sea diferenciada, ¿verdad?, para marido y mujer, como la lámina que tenemos aquí, tenemos que ponernos en el supuesto de que van a existir matrimonios entre 2 mujeres. Y por lo tanto, una regla especial que protege a la mujer adquirente de esta forma va a terminar desprotegiendo a la mujer que no es adquirente, ¿verdad?
Y entonces, todo lo que tratamos de resolver, ¿verdad? Los problemas que existen en el caso de la regla especial, lo tratamos de resolver en el caso de, o sea, intentando una regla diferenciada para hombres y mujeres, aunque sea digamos, una cantidad quizás más marginal, en los matrimonios de dos mujeres, esto significa sacrificar a una para proteger a la otra. Y eso hay que tenerlo presente también. Quedó entonces disponible, bueno, estas láminas yo sé que ustedes las tienen, así que las pueden tener a la vista en el análisis, ¿verdad? Y en la generación de las indicaciones, y por supuesto que quedó nuevamente disponible para lo que se necesite, si es que se necesita cualquier colaboración en los aspectos más técnicos y en las consecuencias que se derivan, ¿verdad?, de una u otra decisión, a su disposición, y eso es lo que les traía preparado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, María Paz. Muy clarita la exposición. Es una difícil decisión que vamos a tener que tomar, pero tenemos que avanzar. Agradecerte el tiempo, la dedicación y también la exposición. Ahora le vamos a dar la palabra a la señora Josefa Balmaceda. Indicarle ahí que tenemos 10 minutos porque después tenemos otra exposición. Gracias, presidente, y también quisiera agradecer el honor y orgullo de estar presente en esta comisión exponiendo frente a senadoras mujeres que son parte de la historia legislativa y política de nuestro país. Como Asociación de Abogadas Feministas de Chile y con la intención de insertar perspectiva de género en el derecho chileno, analizamos este proyecto de ley, este contenido de los distintos boletines que se han fusionado para hablar sobre el cambio, la reforma de la sociedad conyugal en nuestra legislación civil y de la ley de matrimonio civil. Y aquí en la discusión nosotros empezamos a hacernos preguntas respecto, por ejemplo, del patrimonio de la mujer casada en sociedad conyugal, y a la luz de la eliminación cierta o que se discuta del artículo 150 del Código Civil de nuestro régimen. ¿Qué mecanismo protege a la mujer casada en sociedad conyugal? Esta respuesta, conforme lo que pudimos visualizar, vendría dada por el cónyuge administrador. Se retoma esta discusión con la incorporación de elementos de la ley de matrimonio igualitario, la ley 21.400. Ahora no hablamos de mujer y hombre al contratar o al celebrar un matrimonio, sino que hablamos de personas antes del matrimonio, y tampoco utilizamos la nomenclatura de mujer y marido, puesto que esto en enero de 2022 empezamos a hablar de cónyuges aplicables a todo tipo de distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género, conforme al artículo 31 del inciso final de la Ley de Matrimonio Civil, modificada por la Ley 21.400. En lo relativo también al artículo 1733 del Código Civil, lo que constituye una incorporación e innovación, se señala que se mirarán como carga de familia los alimentos que uno de los cónyuges esté por ley obligado a dar a sus descendientes o ascendientes, aunque no lo sean de ambos cónyuges. Si bien se reconoce que existe un intento de generar una igualdad al establecer estos regímenes de administración en conjunto, más allá de la posibilidad que sea uno de los cónyuges que administre la sociedad conyugal, esto sería un elemento que consideramos que reconocería la calidad de socios de los cónyuges sin generar un cambio significativo en la composición de la familia, los recursos de esta, ni menos generar expectativas sustanciales en equidad a la mujer. Estaríamos frente a una igualdad formal, pero sabemos que existen distintas circunstancias en nuestro país que hacen que esa igualdad formal no sea suficiente y tengamos que avanzar en la igualdad sustantiva. Como Asociación de Abogadas Feministas de Chile, desde la Comisión Legislativa y también la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, con base a los principios del derecho de familia, entre los cuales se encuentra el principio de protección al más débil, y más específicamente el principio de protección al cónyuge más débil, en cual en términos simples podríamos definir como aquel que busca resguardar al cónyuge que producto del matrimonio postergó su realización personal o profesional y por tanto está en una situación de desventaja o inferioridad patrimonial. Podemos señalar que estimamos que se debe mantener un mecanismo, si no es el patrimonio reservado de la mujer, un mecanismo que permita proteger
ya que este fue precisamente creado para otorgar esta especial protección, basándose en circunstancias históricas que han mantenido a la mujer en una situación desmejorada en relación a la de los hombres, especialmente en el ámbito laboral, donde la incorporación de la mujer ha tenido avances lentos e incluso, a consecuencia de la pandemia COVID-19, se generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región, estudio desarrollado por la CEPAL y publicado el 10 de febrero del año 2021, situación que se encrudece en las regiones, como también podrá dar fe el presidente de esta comisión, como es la comisión, es como la región de Ñuble, la región que también pertenezco. Existen diferentes circunstancias que agravan la situación antes descrita: menores sueldos, violencia intrafamiliar, violencia económica, que día a día siguen sufriendo en mayor medida las mujeres, lo que hace necesario que existan mecanismos que la protejan. Y sin perjuicio de hacer presente que no siempre la mujer va a ser la cónyuge más débil. El principio de protección al cónyuge más débil se encuentra consagrado en el artículo 3º, inciso 1 de la nueva ley de matrimonio civil, según la cual las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés del cónyuge más débil, estableciendo mecanismos de protección como la compensación económica y las declaraciones de bien familiar. Por responsabilidad internacional requerimos cambiar este régimen por una coadministración, pero que debe considerarse la situación actual y las diversas particularidades de la vida matrimonial y familiar, como los hogares adquiridos con subsidio habitacional y las mujeres que trabajan no remuneradamente por ejercer funciones de mantención de la casa, crianza y labores de cuidado. En relación a lo anterior, para ser coadministradores en igualdad de condiciones debe haber una igualdad sustantiva que a veces no existe. Reconocemos que este proyecto de ley, con la incorporación de la figura del cónyuge administrador y supletoriamente, considerando el silencio como manifestación de ambos cónyuges, establece la coadministración de la sociedad conyugal, la eliminación y la modificación de normas incorporadas en diversos cuerpos legales que reconocen el derecho de la mujer a tener un proyecto de desarrollo individual distinto del marido, son un avance en la autonomía económica de la mujer. Sin embargo, si estas consideraciones no son llevadas a la realidad, a mayor abundamiento, al reconocimiento y ejercicio del principio de igualdad sustantiva, en la práctica, más que beneficiar o proteger al cónyuge más débil, podría eventualmente perjudicarlo. Lo anterior nos lleva a la siguiente interrogante: ¿qué sucede con las mujeres que no ejercen una labor remunerada? Se hace imprescindible fortalecer, identificar, reconocer su calidad de mayor debilidad, pues a esta, al parecer, no se le estaría considerando, ya que la estructura familiar tradicionalmente conocida, ella se dedica a funciones domésticas y de crianza, donde rara vez se le asignaría una calidad de administradora. Perdón. Cuestiones... Ay, aquí hace mucho frío. Toma agüita nomás, José. Sí, gracias. Está muy helado por acá. Y como me dieron 10 minutos... A pesar de la incorporación de la mujer al mundo profesional, es aún abismantemente menor que la de los hombres. Y en este caso el marido, como asimismo la remuneración por este concepto. Esto se traduce en una vejez precaria. Además, la mujer tiene una esperanza de vida mayor que el marido. También esta vejez va a ser menos digna por el monto de sus pensiones. Esta realidad socioeconómica de las mujeres debe observarse, pues sin ella podríamos creer que le damos mayor cobertura normativa, eliminando instituciones sin garantías de real protección. Para no redundar en la exposición, esta minuta quedó también a disposición de ustedes junto a un PPT y también por parte de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Por la Comisión de Familia Legislativa estamos a disposición de cualquier requerimiento técnico o de apoyo que se pueda dar a esta comisión. Muchas gracias, Josefa. Me consta que en Ñuble hace mucho frío. Ofrezco la palabra una
consulta, comentario. Presidente. Senadora Núñez. Gracias, presidente. A ver, algo que comentábamos durante la exposición de la académica de la Universidad Austral, la señora María Paz Gatica, porque ella hace un distingo respecto de los matrimonios igualitarios, ¿verdad? O sea, entre personas del mismo sexo, en el sentido de que qué ocurriría con la mujer. Y yo les decía a su vez que más allá del distingo, me imagino que el tema es quién no adquiere el inmueble, por ejemplo, a propósito del inmueble, o sea, quién queda desprotegido, por decirlo de alguna manera, al término del matrimonio, cuando lo que estamos tratando de hacer es primero proteger el bien de ella en el entendimiento de mejorar este régimen, cierto, patrimonial de la sociedad conyugal y en este caso el punto que ella levanta me gustaría ver en definitiva qué sería lo que plantea como eventual regulación, porque al menos yo creo que al final del día el foco debería estar puesto sin distingo en quien no adquirió ese inmueble, porque obviamente cuando se termine el contrato, ¿cierto? Cuando se termine el matrimonio y con ello el régimen, es allí donde deberíamos poner el foco. A propósito de ese distingo, me gustaría que pudiera ahondar en ese punto un poco más. Gracias. Gracias, senadora Núñez. ¿Alguna otra consulta? María Paz. Muchas gracias, Espérame presidente. un segundo, María Paz. La senadora Pascual quiere también realizar alguna consulta. Sí, no, sumarme a la consulta de la senadora Núñez, pero para Josefa, si pudiera, sí, por eso digo, sumarme a la consulta de la senadora Núñez para María Paz, pero para Josefa, otra pregunta de Abofem, que es si puede explicitar un poco más lo que se plantea en el final de su minuta de exposición, que tiene que ver con que lo que se está discutiendo hasta ahora en materia de proyecto de ley o de orientaciones para las indicaciones que ingresaría el Ejecutivo, más lo que estaba propuesto anteriormente, no serían realmente un cambio en la sociedad conyugal, sino que solo la administración de los bienes. Por lo tanto, ¿qué otros elementos estaría visualizando ella? Eso. Gracias, senadora Pascual. María Paz primero y después Josefa. Señor presidente. A ver, si entiendo bien la consulta que se me hace, estamos pensando en el destino del inmueble al término del régimen, ¿verdad? ¿Cómo serían los escenarios y cómo sería el escenario que yo veo como más deseable, ¿verdad?, a este respecto. Y entonces aquí la primera pregunta que tenemos que hacernos es si es que para nosotros es absolutamente intransable que el bien que la mujer adquiere con subsidio siempre lo conserve completo al término del régimen o no, ¿verdad? Esa es la pregunta central. Y entonces, poniéndonos en el escenario del matrimonio entre personas de distinto sexo, la única forma que tenemos de hacer eso, de asegurar que la mujer se quede con el inmueble al término del régimen, con el inmueble que adquirió con subsidio, es precisamente que sea una regla especial a través de la cual ese inmueble constituya un bien propio. Como decía yo, eso es en alguna medida vaciar la sociedad conyugal, pero protege efectivamente a la mujer que lo adquiere. Pero ese escenario solamente funciona protegiendo a la mujer que no adquiere si es que esa regla especial se aplica exclusivamente a la mujer. Entonces, esto es el contraste entre la lámina, digamos, la penúltima y la última, ¿verdad? En el caso de la penúltima, con la regla especial, cuando el marido adquiere, lo conserva él y la mujer de ese marido no va a tener ni siquiera la mitad del inmueble, no va a tener nada en el término. Por eso es que en la última lámina, haciendo el contraste entre el marido adquirente y la mujer adquirente, cuando hacemos la regla especial solo para la mujer adquirente, entonces cuando la mujer lo adquiere lo conserva completo y cuando la mujer no es la que adquiere sino su marido, le tocaría la mitad en la liquidación, ¿verdad? Ahora, trasladado eso a un matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad?
como serían siempre, en el caso de un matrimonio entre dos mujeres, ¿verdad? Como serían siempre mujeres y siempre la mujer que adquirió conservaría el inmueble, en cualquiera de los dos escenarios, ¿verdad? Conservaría el inmueble, siempre la otra quedaría con ninguna participación en ese inmueble. Entonces, la única forma que tenemos de que siempre, siempre a todas las mujeres les toque al menos la mitad es no introducir ninguna regla especial para los subsidios y dejarlo que el inmueble sea simplemente un inmueble social. Obviamente la desventaja es que siempre sería la mitad, sea que lo adquiera el marido, sea que lo adquiera la mujer, cualquiera sea la mujer que lo adquiera en el caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, nos hacemos la pregunta, ¿es fundamental para nosotros que ese bien inmueble que una mujer adquiere con su subsidio al término del régimen quede completo en su patrimonio? Yo aquí tengo una opinión personal. Yo personalmente pienso que en una administración igualitaria de la sociedad conyugal, introducir estos desequilibrios, estas reglas diferenciadas para hombres y mujeres, no es sostenible en el tiempo, y me parece, esto no significa desconocer, por supuesto, la desigualdad estructural que sufren las mujeres. Me parece que los incentivos, ¿verdad?, y las correcciones tienen que ir por otra vía, porque además las reglas diferenciadas para hombres y mujeres, como decía, no se reproducen bien en matrimonio entre personas del mismo sexo, y significa generar tres tipos de regímenes: régimen cuando es hombre-mujer, corregir cuando es mujer-mujer, corregir cuando es hombre-hombre, ¿verdad? Entonces es una complejidad. No, estas diferencias para hombres y mujeres en este punto particular no se traspasan bien a los matrimonios entre personas del mismo sexo, y mantener este bien inmueble como social durante la vigencia de la sociedad conyugal tiene todas las restricciones de la sociedad conyugal. Por lo tanto, si es social, nadie lo va a poder enajenar sin el permiso del otro, y eso asegura, ¿verdad?, la mantención del bien donde reside la familia, y al término siempre se tiene que dividir y por lo tanto siempre les va a tocar la mitad y mitad. Ahora, esto obviamente tiene que ver con una decisión no técnica, sino una decisión política. Y obviamente yo tengo obviamente mis propias ideas políticas, pero corresponde a quien quiera redactar, ¿verdad?, la indicación o quiera redactar el proyecto, plasmar esa decisión política y en el fondo determinar si es que este es el mecanismo a través del cual se quiere proteger a la mujer o no. Y esto obviamente siempre teniendo presente que la regulación del bien familiar corre por carril paralelo, ¿verdad? Y por lo tanto, independiente de cuál sea el mecanismo que se adopte respecto del subsidio, sea propio, sea social, siempre va a estar disponible la declaración del bien familiar, que va a ser muy importante, especialmente transcurridos los 5 años del levantamiento de la restricción del subsidio, ¿verdad? Y por eso también en la sesión anterior yo insistía en que es muy importante que si es que se va a introducir una administración igualitaria, eso en algunas circunstancias significa también levantar algunas medidas de protección que están puestas hoy día en la sociedad conyugal para la mujer, y esto se tiene que ciertamente compensar mejorando la protección del bien familiar. No sé si quedó claro, como son varios escenarios, y combinaciones un poco complicados si es que uno no tiene las reglas totalmente como frescas, ¿verdad? Yo como me las sé un poco de memoria, para mí es medio natural, pero si es que se requiere clarificación, muy disponible. Muchas gracias, María Paz. Josefa. Gracias por la pregunta, senadora, porque yo igual hice una interrupción en atención a que está helado acá y me abrigó un poco. Así que ahora puedo seguir bien y intentar responder esa pregunta, y también con la salvedad que dentro de la ley de matrimonio igualitario el régimen de sociedad conyugal no pasa a ser ni supletorio ni se puede pactar. Por lo tanto, en matrimonio igualitario no existe este problema, a lo menos de lo que analizamos, pero sí, independientemente de que un hombre y una mujer pueden tener orientaciones sexuales que no respondan a una heteronorma y estar casados en sociedad conyugal. Por eso preferimos hablar de cónyuge más débil, sin distinción de sexo o orientación sexual, y también sabiendo que no siempre la mujer va a ser la cónyuge más débil, muchas veces también son los hombres.
¿Qué pasa con este régimen de coadministración y qué sucede cuando las mujeres, nos preocupamos cuando no son remuneradas y tampoco tienen patrimonio propio que les permita tener una igualdad de condiciones ante un cónyuge que sí tenga esta ventaja patrimonial? Además, quien no tiene un patrimonio con el que actuar frente de terceros es bastante complicado si no hay bienes dentro de la familia y si la mujer no tiene capacidad de ahorro o de emprendimiento. Se hace imprescindible fortalecer, identificar y reconocer su calidad más débil y, como decía también María Paz, compensar la no existencia de ciertas figuras con mecanismos de protección que puedan que esta estructura familiar en conjunto y de manera paritaria pueda preocuparse de la estructura familiar, pueda distribuirse las funciones domésticas entre hombres y mujeres de crianza, y también esta calidad de administradora por cuestiones socioculturales igual es difícil de erradicar. En el día a día yo soy abogada litigante en materia de familia y semiplástica en familia, y muchas veces existe demasiada violencia económica en que incluso si no existen mecanismos de protección podríamos exponer a una mujer a ser víctima de violencia intrafamiliar. Al no tener deudas, por ejemplo, querer burlar a terceros y que ella administre. Entonces existen necesidades de protección. Y a pesar de, como señalaba, de que la mujer esté incorporada en la vida laboral, esta es más precaria y con posterioridad, y además retrocedió en tiempos de pandemia, que yo creo que en el momento, y como ya llevamos tantos años tratando de modificar la sociedad conyugal desde el año 1995, con el impulso del año 2018, nos parece necesario que podamos reconocer esta necesidad de protección, establecer un mecanismo de compensación a la protección, en especial en estas figuras de indefensión o desamparo que puede ser mujer o no, que le permita a la legislación chilena en el ámbito de este derecho de familia dar una protección real, efectiva al cónyuge más débil, y no solo al cónyuge más débil, sino también a los hijos de la familia, que principalmente y socioculturalmente, a pesar de las leyes de corresponsabilidad parental, sigue recayendo en su mayoría en las mujeres. Necesita una protección durante el matrimonio y que permita prever que a la eliminación del matrimonio, al término del matrimonio, este cónyuge más débil esté amparado por su régimen de administración de bienes en atención a todas las circunstancias que ya he señalado, y además para permitir que la mujer también generemos este cambio de visión que puede generar un proyecto de vida individual, en libertad, con su familia y en su propia vida separada del marido. Muchas gracias, Josefa. Agradecerle a las dos su presentación y la disposición a cooperar con la comisión. Ahora vamos a pasar al segundo punto, donde tenemos la senadora Pascual. Es por el tiempo. Perdón, presidente. Lo que pasa es que de todas las exposiciones, a mí o sea, como para que pudiéramos buscar algunos puntos de encuentro y sobre todo además para, aprovechando que está el Ejecutivo acá, yo creo, si pudiéramos buscar primero el tema, yo sigo pensando en que hay que proteger la realidad de las mujeres en nuestro país, en términos genéricos, porque no tenemos a mujeres, o sea, lo voy a decir bien coloquialmente, aquí hay mujeres que viven en el siglo XIX, otras en el XX y otras en el XXI. Entonces, por lo mismo, creo que uno no puede generar una norma que finalmente desproteja a las que están más vulnerables a estar en una situación de mayor desprotección todavía. Entiendo absolutamente la situación que se plantea con el matrimonio igualitario. Sin embargo, me parecería y preferiría, en términos legislativos, entendiendo que son convenciones humanas y por lo tanto que siempre es factible ir mejorando las legislaciones o actualizándolas a nuevas realidades sociales y culturales o socioeconómicas, poder generar 2 o 3 reglas excepcionales de protección. Una para sociedad conyugal, matrimonios del mismo, o sea, heterosexual, y otra para matrimonio del mismo sexo, 2 mujeres, o
matrimonio del mismo sexo, 2 hombres. Creo que también hay que generarlo, me parece que si pudiéramos buscar, lo digo, digamos, en la conversación entre nosotros, creo que eso es un buen espacio, y entendiendo además lo último que dijo María Paz, que yo creo que es verdad, digamos, a propósito de que si en el tiempo las condiciones van cambiando, mantener protecciones que luego entran en colisión con los cambios societales que se dan, bueno, las normas se pueden ir modificando. Yo creo que incluso han salido legislaciones que yo espero que el 2025 creo que terminaba, o 29, el criterio de paridad de género para el tema de elecciones parlamentarias pueda reevaluarse y pueda sostenerse en el tiempo, porque incluso salen legislaciones con un periodo determinado, como pensando si es que los cambios culturales se dan tan rápido que a la vuelta de 4 elecciones pudiéramos estar 50 y 50, y eso no va a pasar. Entonces, por lo mismo, creo que en esta legislación también pudiéramos buscar una fórmula desde esa perspectiva. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Pascual. Ahora queríamos invitar a la agrupación Yo Quiero Estar, para que presentarán el estudio Radiografía, Trabajo Remunerado y Familia y sus propuestas sobre la materia. Gracias, Josefa. Gracias, María Paz. Lo conocen ya a Pedro. ¿Tú la vas manejando ya? Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Saludar aquí senadoras y senadores presentes en la comisión. En honor al tiempo, vamos a pasar más rápido algunas láminas porque entendemos que ya en 10 minutos la comisión se acaba. Dale más. No se avanza ahí. Pero anda poniendo ahí. Pero el anterior. Pero en todo caso las presentaciones la tienen ahí impresas, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a ir como contando entonces el relato con la anterior. El anterior. Eso. Que eso es lo que más me importa que vean. Que esa es la comunidad que nosotros representamos. Somos una organización de la sociedad civil que representamos a miles de cuidadores, hombres y mujeres, que hoy día, la voz que traemos hoy día a esta comisión es que el teletrabajo y la jornada híbrida no sea un derecho que dependa de alerta sanitaria, sino que sea un derecho permanente. Y nosotros hablamos por nosotras y también hablamos por esas miles de personas que están representadas en la foto. Cambia. Bueno, un poco el estudio que nosotros le venimos a presentar, hemos hecho 2 grandes estudios que han respondido más de 5.000 personas. El primero que nos muestra que un 67.3% de las personas encuestadas, que son personas que están haciendo uso del teletrabajo en alerta sanitaria, están muy de acuerdo que el teletrabajo les permite conciliar la vida familiar y la vida laboral. El 76% está muy de acuerdo que puede hacer mejor, puede hacer su trabajo de forma más eficiente, y solo un 26% está muy de acuerdo que las labores domésticas interfieren con su trabajo. Dale más. Hicimos una nube de palabras, esto lo hizo una ingeniería estadística, y si uno resume más o menos lo que el teletrabajo ha sido ahora, se puede resumir en yo podría estar y tengo más calidad de vida con mis hijos. Entonces el teletrabajo en la jornada híbrida lo forzó la pandemia, pero hoy día está siendo una herramienta que le permite a hombres y mujeres mejor calidad de vida y tiempo con sus hijos. Pasemos a la otra nomás, ahí para que lo puedan mirar. ¿Y por qué es importante legislar que el teletrabajo sea un derecho permanente y que no dependa solo de la alerta sanitaria? Dale nomás. Primero que todo, por la crisis de cuidado. Nosotros lo que medimos es que un 60% de las personas que contestaron la encuesta, en su gran mayoría mujeres, dicen que están pensando renunciar o van a renunciar y van a buscar otro trabajo si es que no se legisla en forma permanente el derecho al teletrabajo y la jornada híbrida. O sea,
más allá de lo que se dice en la prensa, en diferentes partes, si esto es una barrera o no para la contratación de femenina, nosotros lo que sabemos y que hemos medido es que hoy día es un incentivo para la informalidad femenina si no se regula de forma permanente. ¿Y qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que los números, estoy media ciega por acá, pero en el fondo lo que no hemos dado cuenta es que la gran mayoría de las personas, sobre todo mujeres, hace uso de licencias médicas, permisos administrativos y días de vacaciones para poder cuidar. Y esto, en el fondo, se ve agravado en momentos como la crisis actual que tenemos, donde la única red de apoyo son los establecimientos escolares. ¿Y qué es lo que hace una mamá, un papá que no tiene con quién dejar a su hijo? Lo envía al colegio. Lo envía al colegio resfriado o lo envía al colegio a contagiarse, porque no hay ninguna red de apoyo. Y finalmente, y este es un punto importante, ¿por qué debe ser un derecho? Porque la ley se debe anticipar a los cambios culturales que como sociedad nos ponemos de acuerdo que son importantes. Nosotros preguntamos a las personas que están pidiendo teletrabajo y jornada híbrida, ¿a qué porcentaje le dicen que no? Y un 40% dicen que no, un 45% dicen que sí. Y a la hora de evaluar por qué están diciendo que no, el 73% de la respuesta es porque la empresa le gusta la modalidad presencialidad de trabajo. Y solo 9% es por falta de confianza, bien digo, perdón, y un 2% por razones técnicas. Entonces, lo que nosotros buscamos, el llamado que venimos a hacer al Congreso, es que empecemos a tener una nueva cultura de cómo entendemos el trabajo y medir la productividad, no si yo estoy presente o no estoy presente, si no estoy trabajando y no estoy trabajando. Así que eso es un poco, muy rápidamente, otro día podremos, si quieren, ahondar más, pero entendiendo la hora del tiempo, Jackie. Ahora la Jackie psicóloga y ver un poco la parte más de acompañamiento socioemocional. Bueno, muchas gracias, presidente, diputados y diputadas, senadores y senadoras, disculpen, por estar aquí, por esta invitación. Me corresponde a mí hablarles acerca de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad, en general, la entendemos como una forma, ¿no es cierto?, en la cual se distribuyen las tareas dentro del hogar. Así es como dentro de la familia, los roles de la madre, el padre, de los cuidadores y cómo distribuyen entre ellos sus actividades. Pero el término de corresponsabilidad social es un término que abarca mucho más y en el cual participan todos los actores de la sociedad, ya sea integra y articula la familia, la sociedad, las empresas, las políticas públicas, y es una forma en la cual podemos encontrar caminos para conciliar vida familiar y vida laboral. Nos vamos a saltar esta porque para poder entrar un poco más en la siguiente, porfa. Nosotros decimos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿no es cierto? La Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sin embargo, la realidad para muchas mujeres, las labores de cuidado las ejercen ellas, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Que la educación, la crianza y el cuidado lo ejercen, la mayoría de las veces la ejercen las mujeres. Y nos piden, hay una contradicción a la cual hemos visto y que lo hemos podido ver reflejado en los testimonios de las muchas mujeres que nos siguen, que nos cuentan finalmente que se nos pide cuidar como si no trabajásemos y trabajar como si no tuviésemos hijos o como si no criáramos. Por lo tanto, es necesario derribar muchos prejuicios en relación a los sistemas de cuidado. La falta de la necesidad de que esté presente el trabajador en la empresa, en el lugar donde trabaja, es uno de los mitos o una de las cosas que hay que derribar. La corresponsabilidad social, que es lo que le compete a cada uno de los actores en cómo pueden participar ellos en los roles de cuidado. Porque el cuidado no solamente el cuidado de los niños, me refiero, de la infancia, no solamente tiene que corresponderle a la madre. Es una labor, es un rol que debiese competirle a toda la sociedad. Ahí un poco después lo pueden revisar un poco las cifras de salud mental de los niños y los adolescentes en Chile, que son realmente dramáticas,
y de las cuales, por supuesto, tenemos que hacernos cargo y gran parte de la responsabilidad recae sobre las mujeres y es por la dificultad que existe de conciliar ambos mundos. O sea, estar presente en todos lados no se puede. Entonces, hay que buscar mecanismos que puedan articular todas estas circunstancias. El teletrabajo es una herramienta de conciliación, por lo tanto, entre ambos mundos. Y cada familia, de acuerdo a su legítimo proyecto de vida, debiese tener la libertad de poder elegir si lo ejerce o no, si lo utiliza o no, de acuerdo a su propia elección. Y para cerrar, simplemente decir que la alerta sanitaria se termina ahora a fines de agosto. Ya la OMS dijo que el COVID ya no es una emergencia mundial, por lo tanto no se va a renovar probablemente la alerta sanitaria del COVID, que es la que habilita las leyes de teletrabajo, derecho al teletrabajo. Por eso un poco el llamado a esta comisión es si nos pueden acompañar, apoyar. La senadora Núñez ya lo ha hecho, la señora Pascual también ha firmado los compromisos. Senador Proens, para ver cómo esta comisión nos pueden dar también un impulso, un oxígeno para que se pueda regular esto, ya sea ayudando a través del Ejecutivo, poniéndole ahí la ficha, como sea. A nosotros nos interesa que cuando se termine la alerta sanitaria no tengan que renunciar miles y miles de cuidadores. Y la última. Muchas gracias, Verónica, Jacqueline. Ofrezco la palabra, senadora Núñez. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludar a Verónica, a Jacqueline, a Pedro y a todo el equipo de Yo Quiero Estar. La verdad es que llevamos bastante tiempo de manera transversal trabajando con todas esas familias, al final del día, mamás, papás, sus hijos, hijas que aparecían en la fotografía. Y creo sinceramente, presidente, y lo quiero decir acá nuevamente, que si no se hubiese organizado la sociedad civil como lo hace en un sinfín de temas y no hubiesen sido capaces de llegar a cada uno de nosotros, incluyendo al Ejecutivo, difícilmente estaríamos hablando de este tema o tendríamos un proyecto sobre la mesa. El proyecto lo presentamos de manera transversal, como estaba mencionando, y está radicado en la Comisión de Trabajo. Creo que es importante también que hayan podido venir a esta comisión, porque la mayoría de las personas que se han ido organizando a través de Yo Quiero Estar son mujeres, son mamás. Y creo que para nosotros no puede ser indiferente esta iniciativa. El Ejecutivo, cuando presentamos el proyecto en septiembre del año pasado, se había comprometido a revisarlo, eventualmente a ponerle urgencia o a ingresar algo propio, como suele ser en las distintas tramitaciones por los diferentes proyectos de ley. Pero había agendado un anuncio que estaba en manos de la ministra de Trabajo, del subsecretario de Trabajo y Previsión Social, y se suspendió horas antes. Todo esto antes de el fallecimiento de guaguitas que hemos visto en el último tiempo, que evidentemente ha puesto sobre la mesa la crisis por el virus incisional y otros que tenemos en nuestro país, y el invierno crudo que ya estamos siendo testigos de aquello. Y por lo mismo quiero reiterar este escenario para mencionar lo siguiente. No podemos hoy día pedir que desde la voluntariedad de quien esté en una jefatura, de un empleador o empleadora, que le permita a esa madre o padre quedarse al cuidado de sus hijos cuando estamos hablando además de menores de 1 año o incluso algunos que están a su cuidado porque esa madre está ejerciendo su derecho al postnatal, es decir, de recién nacido. Y lo digo porque ayer en la Comisión de Salud a la que pude asistir, la propia ministra de Salud, y lo hemos visto también en la ministra del Trabajo, están haciendo una recomendación a quedarse en la casa, sobre todo cuando estamos hablando de personas que tienen meses o pocos años de vida. Esa recomendación tiene que pasar de la palabra a la acción, tiene que notarse no en una voluntariedad de quien esté a cargo como empleador o empleadora, sino que esto esté regulado por ley. Hace mucho rato, y la realidad es imbatible, ¿cierto?, nos permite dejar de lado las ideologías o lo que cada uno pueda creer, que con la pandemia, a propósito del COVID, el teletrabajo resultó ser una buena alternativa. Y quiero resaltar esta palabra, alternativa, porque evidentemente esto tiene que estar regulado para quien pueda acceder a aquello, ya sea por la naturaleza misma del trabajo o porque así lo estime. Pero lo que no puede pasar es que, existiendo esta alternativa, queriendo alguien acceder a esta, no esté regulada en nuestra legislación. Y para nosotros es clave que sea un derecho, y lo queremos decir así también. Como hemos ido avanzando en un sinfín de derechos, sobre todo, insisto, para poder compatibilizar la vida personal, familiar y laboral.
al menos yo creo profundamente que no estamos hablando de precariedad, sino que estamos hablando de poder tener alternativas para que las mujeres puedan seguir desenvolviéndose y sobre todo las mujeres, porque también obviamente que es para hombres, pero sobre todo las mujeres desenvolviéndose en el mundo laboral, que va más allá al final del día de un trabajo, ¿cierto? Que es dignidad, que es desarrollar talentos, que es generar oportunidades, en fin, y también reconocer como sociedad que mayoritariamente son las mujeres las que están al cuidado de estos niños. Así que yo espero que así como en la pandemia se puso sobre la mesa y tuvo un buen recibimiento el teletrabajo, en esta nueva crisis sanitaria podamos también tener de una vez por todas ese compromiso del Ejecutivo, ya sea en la urgencia de este proyecto o en el ingreso propio, como esperábamos y todos habíamos confirmado, la verdad, en ese anuncio que fue suspendido a través de una agenda legislativa que incluso el gobierno públicamente señaló que la iba a denominar de compatibilizar de mejor manera la vida personal, familiar y laboral. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora Núñez. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. Saludar a las representantes de la agrupación Yo Quiero Estar y agradecer poder instalar estos temas nuevamente. Yo entiendo, presidente, que en la cuenta pública del presidente Boric se anunció el envío de este proyecto de ley, por lo tanto espero que sea lo más pronto posible. Y desde esa perspectiva creo que las inquietudes, el movimiento, digamos, que muchas organizaciones y que Yo Quiero Estar también nos ha manifestado en las venidas que han tenido que hacer, digamos, al Congreso, al Senado, que las hemos visto aquí en los pasillos, etcétera, han logrado también sensibilizar a muchos senadores y senadoras en estas materias. Yo creo que lo importante en estos ámbitos efectivamente es poder dotarnos de dispositivos más flexibles en algunos casos, pero la flexibilidad sin precariedad. Y quiero poner la alerta sobre esto porque yo soy de aquellas que recibió con mucha ilusión las legislaciones que, por ejemplo, dotaban de igualdad de derechos a las trabajadoras de casa particular, en materia de su salario, en materia de su jornada, en materia de su derecho al descanso, etcétera. Pero, sin embargo, tenemos que reconocer que las facultades fiscalizadoras de las condiciones de las trabajadoras de casa particular para llegar a todos y cada uno de los hogares que tiene una trabajadora de casa particular o trabajador, porque también hay hombres que se rigen por esa legislación, son sumamente difíciles. Entonces quiero poner la alerta en esto para que precisamente las condiciones que vivimos en pandemias, en donde una situación de emergencia obligó a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras a asumir el teletrabajo, no fue menos cierto que hubo extensión de jornadas, que hubo mayor estrés por no poder, porque el teletrabajo también tiene otras consideraciones. Yo sé que a uno misma también le hemos pedido aquí, en el caso cuando alargan o adelantan las vacaciones de invierno, poder compatibilizar nuestra labor de legisladoras y madres, digamos, para poder conectarnos más por teletrabajo. En el caso de las legisladoras no nos dieron esa autorización, pero quiero decir que no es fácil tampoco responder con el mismo nivel de concentración que uno tiene en el espacio laboral. O sea, yo lo digo de verdad, o sea, yo no sé a cuántas les resulta, a mí por lo menos no me resulta mucho estar concentrada en un Zoom con el hijo dando vuelta por todos lados y además, más que porque hiciera algún desorden, es porque te está demandando una atención que obviamente se necesita dar, digamos, ¿no? Yo por lo menos voy a terminar traumada como mamá porque mi hijo lo único que me dice, mamá, deja de hablar, mamá, deja de hablar. Entonces, claro, porque nuestro trabajo es hablando mucho, entonces lo comento. Entonces quiero hacer, compartir, digamos, la necesidad de estos dispositivos que generen y garanticen a todas las madres, a todos los padres trabajadores, las posibilidades de seguir conectados, insertados en el mundo laboral sin condiciones de precariedad
precariedad, pero al mismo tiempo también generando las condiciones de regularización y de fiscalización que efectivamente no hagan más precario su trabajo por la vía de que tienes que contestar los correos a las 2:30 de la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un tema, creo que el debate entonces sobre la productividad no solo es la presencialidad, como muy bien decían aquí las representantes de Yo Quiero Estar, sino que también en términos de en qué trabajos, en qué tipo de trabajos es por productos, en qué tipo de trabajo es por reuniones que lleguen a acuerdos o que resuelvan situaciones laborales, etcétera. O sea, creo que hay un debate mucho más amplio y una realidad muy diversa, pero absolutamente de acuerdo con poder avanzar en regular el teletrabajo y por sobre todo colocar en el marco de un debate de corresponsabilidad social el tema de la conciliación del trabajo, la vida familiar y personal. Eso. Muchas gracias, senadora Pascual. Sin duda que hay que ingresar al debate. Yo creo que aquí lo más importante es que podamos contar finalmente con este proyecto que se había comprometido el gobierno y poder avanzar en el tema que yo comparto ahí con la senadora Pascual, que tiene que tener una regulación y tiene que tener un poder de fiscalización para evitar abusos. Y eso es algo que también tenemos que estar conscientes de que, si bien es cierto, hay una evolución en nuestra sociedad, todavía quedan, como decía antes la señora Pascual, todavía tenemos generación del siglo XIX, del XX y del XXI. Entonces tenemos que poder compatibilizar esas cosas. Pero absolutamente de acuerdo que es una necesidad imperiosa en el pleno siglo XXI, donde además las comunicaciones nos permiten, digamos, evitar el desplazamiento, y que esto sin duda ayuda a algo que es fundamental para nosotros, que es cómo apoyamos finalmente a la familia en todas sus expresiones, y eso conlleva que el Estado de Chile tiene que hacerse cargo de esta nueva realidad, que a lo mejor el COVID lo que hizo fue acelerar un proceso que venía más lento, y hoy día tenemos que hacernos cargo. Así que ahí el llamado va a ser al Ejecutivo de cómo podemos efectivamente comprometer que se envíe ese proyecto, o se le dé o patrocine el que ya está. Están las diferentes vías, pero no se entiende mucho por qué se bajó algo que vamos a consultar. ¿Alguna otra consulta, comentario? Si no, agradecerle a las invitadas el poder visualizar un tema desde la sociedad. Yo creo que muchas veces salen iniciativas nuestras, pero aquí hay algo que viene desde la sociedad civil, y eso se agradece porque también refleja la realidad de muchas familias que hoy día están angustiadas por lo que va a pasar el 31 de agosto, y están ahí expectantes a si se toma o no la decisión, la decisión de o continúo trabajando o tengo que dejar de trabajar para poder seguirme haciendo cargo del cuidado, ya sea de menores o de mayores, que hoy día en nuestra sociedad también es parte de la realidad que vivimos. Así que ojalá podamos darle una respuesta, por lo menos desde el legislativo, apoyando y regulando de buena manera el teletrabajo. 30 ¿Sí? segundos. Hay muchas cosas que nos saltamos por honor al tiempo, de cifras, así que si pudieran en algún minuto ustedes o sus asesores revisarlo, porque hay muchas cosas muy interesantes en gastos que se incurren en varios temas, así que quería decir eso también. Senadora Pascual. No, aprovechar de este comentario que hace Verónica, si nos pudieras hacer llegar la ficha técnica en la encuesta, yo creo que sería muy importante. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, está finalizada.